Durante siglos el poder no solo se impuso con espadas o tratados, se teatralizó, se veneró, se ritualizó hasta convertirse en parte del tejido mismo del universo. En Bizancio, el imperio que no quiso morir mientras el mundo cambiaba a su alrededor, el emperador no era simplemente un gobernante, era la ley, era la voluntad divina bajada a la tierra, era la escenificación viva del orden cósmico. Hoy vamos a abrir una puerta poco transitada. Vamos a caminar por los corredores dorados del Palacio de Constantinopla, a escuchar las aclamaciones en el hipódromo, a ver cómo el poder se canta, se reza, se adora. No van a salir igual del otro lado, porque comprender Bizancio no es entender un imperio, es asomarse a un espejo donde aún hoy el poder, disfrazado de modernidad, sigue actuando sus viejas liturgias. No se desconecten. Apenas estamos empezando a entender cómo funciona la maquinaria invisible del poder absoluto. Empecemos con la primera parte. El emperador, ley, carne y símbolo. En Bizancio, el emperador no necesitaba justificar su autoridad. Era la ley caminando sobre la tierra. No se limitaba a sancionar decretos, su palabra era en sí misma un acto jurídico. Al hablar, dictaba la norma. Al callar, dejaba espacio a la interpretación. No estaba ni por encima ni por debajo de las leyes, simplemente era su encarnación viva. Cada nuevo monarca era una prolongación del anterior, asegurando una continuidad de mandato que no requería más legitimidad que su propia existencia. Pero incluso el autócrata debía recordar que había una ley superior, la ley divina. Era su deber promulgar los cánones conciliares, asistir a los concilios que él mismo convocaba y presidía, aunque el dogma fuera técnicamente territorio reservado a obispos y patriarcas. El emperador no era Dios, pero jugaba un papel peligrosamente cercano. No bastaba con ser la ley, había que parecerlo. Bizancio dominaba como pocos el arte de la propaganda. Monedas grabadas con su efigie, íconos colgados en iglesias, retratos expuestos en plazas y mercados. Pisotear la imagen imperial era pisotear la misma ley, y la sanción era tan rápida como brutal. Los monjes y eclesiásticos no eran solo guardianes del alma, eran repetidores de la gloria imperial, rezadores oficiales de la eternidad del trono. Santa Sofía, más que un templo, era el escenario de una liturgia en la que el emperador, bajo la cúpula infinita, actuaba su papel como mediador visible entre el pueblo y lo invisible. Pasemos a la segunda parte, el espectáculo del poder, hipódromo y procesiones. En un imperio donde el símbolo era más fuerte que la espada, el hipódromo era el corazón palpitante de la política pública. Más que un estadio, era un teatro de aclamaciones, condenas y triunfos. Ahí, bajo el estruendo de las carreras de cuadrigas, se reforzaba el lazo carnal entre el soberano y su pueblo. Desde la Puerta Dorada hasta la arena, el cortejo imperial no era un paseo, era una demostración de poder en movimiento. Prisioneros exhibidos, malhechores degradados, dignatarios humillados. Cada acto reforzaba la idea de que el emperador no era simplemente primero entre iguales, sino el único verdaderamente irreemplazable. Las procesiones religiosas llevaban las reliquias más sagradas a través de las calles y el emperador en persona guiaba estas caravanas de fe y política entrelazadas. La muerte también era un ritual de poder. El cadáver del monarca, vestido con los símbolos imperiales, ofrecido a la adoración pública antes de su último viaje al sepulcro de los santos apóstoles, cerraba el círculo en un reinado que nunca dejaba de ser un espectáculo. Pasemos a la tercera parte, la administración, control y simplificación. Bizancio no era solo oro y mármol, era también una formidable máquina administrativa. Desde el siglo VI, la centralización había limado los contrapesos urbanos y concentrado el poder en el palacio. El cuestor del palacio sagrado legislaba y administraba justicia. El maestro de oficios controlaba la diplomacia, las comunicaciones y el correo. El prefecto del pretorio era amo de las finanzas. El palacio, más que un edificio, era una fábrica de poder. Las invasiones y pérdidas territoriales no destruyeron esa maquinaria, la simplificaron. Con menos recursos y menos espacio, Bizancio perfeccionó su sistema.
Surgieron los secreta, oficinas especializadas que gestionaban todo, desde la diplomacia hasta el cobro de impuestos. Sin un jefe supremo que coordinara todo el aparato, el emperador gobernaba directamente sobre una red de lealtades inmediatas. El logoteta del drome, encargado del correo y de las relaciones exteriores, era un hombre de poder real. Cada secreta funcionaba como un pequeño feudo administrativo, eficiente y jerárquico. Y aunque pareciera un sistema complejo, en realidad reflejaba la única constante bizantina. El emperador era el único punto de referencia, el centro de un cosmos burocrático ordenado en torno a su persona. En Bizancio, el poder no se gritaba, se cantaba, se bailaba, se veneraba. Se acuñaban monedas, se desplegaba en procesiones, se recitaba en ceremonias interminables. Era una obra de teatro interminable, donde el emperador era el actor principal y el pueblo el coro que aplaudía o callaba según el libreto divinamente inspirado. Pero no se confundan. Debajo del oro, el incienso y las palabras sagradas palpitaba siempre la lógica brutal de cualquier poder absoluto. Hacer creer que obedecer era un acto de fe y no de miedo. Hoy mirando hacia atrás, entendemos que no hay imperio eterno, pero también vemos que las máscaras del poder no han cambiado tanto. Quizás la historia de Bizancio no terminó, simplemente cambió de escenario. No se desconecten porque la función, créanme, todavía no ha terminado.